Bon dia, benvingudes, benvinguts. Avui celebrem la quarta jornada d'aprenentatge per servei de la UAB i estem molt contents de tenir aquest espai, d'estar a la Facultat de Ciències de la Comunicació. El deganat està molt entusiasmat amb el tema de l'APS, estem molt contents, i qui us donarà la benvinguda institucional és el degà de la facultat, Enric Marín. L'altra persona que m'acompanya aquí és Berta Paz, que és la nostra conferenciant, que després la presentaré. De moment passo la paraula al degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Enric. Molt bon dia. Ara sí, ara ens podrem sentir bé. Deia això, molt bon dia, benvinguts a la Facultat de Ciències de la Comunicació. Ara no explicaré l'important que és aquesta facultat, que ho és, sinó que sí que vull expressar una idea molt senzilla, molt elemental, que té a veure amb l'importància que donem a la facultat, a les jornades APS, i per què estem tan contents d'acollir-vos avui. Ho explicaré. Aquesta és una universitat pública. Ahir, en una trobada que vam fer a l'equip del deganat amb els coordinadors de titulació per explicar el paisatge que tenim al davant, hem de repensar la universitat en 20 mesos. Ara estem en un moment de canvis importants a la universitat i aleshores estàvem parlant d'això i de la importància de fer la feina ben feta. I els deia el següent. Mireu, això és una universitat pública que es finança amb els impostos dels ciutadans. Tot el que fem nosaltres, tot, els viatges, aquestes instal·lacions, es paga amb diners dels ciutadans. Els impostos els recapten bàsicament entre les classes mitges i mitges baixes. Els que més paguen són aquests, els que més aporten són aquests. I a la universitat arriben bàsicament classes mitges i mitges altes. De forma que, d'una o altra manera, hi ha com una transferència de recursos de les classes mitges, mitges baixes a les mitges, mitges altes. Jo crec que això ens marca clarament una obligació i una vocació. En el cas de l'Autònoma d'aquesta universitat, la vocació és claríssima. Aquesta universitat es va fundar a les darreries del franquisme i es va crear justament perquè aquesta universitat estava com predestinada a ser palanca de canvi democràtic. Encara no hi ha mort el dictador, l'any 75, i amb un claustre històric que es va fer, nosaltres diem la muntanyeta, al rectorat, es va aprovar un manifest en el que s'estava posant en aquell manifest què havia de ser la universitat catalana i democràtica superat el franquisme. Tenim, per tant, una vocació de compromís cívic, de compromís amb la societat, de compromís amb els reptes democràtics, de compromís amb les polítiques inclusives, de compromís amb la justícia social, que és irrenunciable. Si no féssim això, no estaríem assumint la nostra missió. Aquesta és la nostra missió. Nosaltres hem de ser un factor d'inclusió social, de progrés social, d'igualació social, de fer que totes aquelles polítiques que afavoreixen la justícia social puguin prosperar. Llavors, en aquest sentit, acabo ja. Quan dic estem molt contents d'acollir aquestes jornades, no ho dic per dir-ho, no és una afirmació retòrica i ja està. Estem contents perquè coincidim plenament amb el sentit i els objectius d'aquestes jornades, d'aquestes iniciatives, i ens sentim molt orgullosos que això es faci en aquesta universitat. I per la meva banda res més, segur que això anirà fantàsticament bé. Em sembla que a continuació... Sí? Exacte, molt bé. Moltes gràcies, degà. Doncs passem a un dels plats forts de la jornada, que és la conferència, i jo he de presentar la conferenciant que m'acompanya aquí a la taula, que és la Berta Paz Lourido, que és professora titular de la Universitat de les Illes Balears, és diplomada en fisioteràpia, llicenciada en pedagogia,
llicenciada en Comunicació Audiovisual, doctora en Educació amb menció europea, i pel que fa a l'APS, és una gran experta en APS. La Berta és la responsable del programa d'aprenentatge a servei de la Universitat de les Illes Balears, és la presidenta de l'Associació d'Aprenentatge a Servei Universitari, és coordinadora de la red d'APS en Ciències de la Salut i directora del European Observatory of Service Learning in Higher Education. I, a més, la Berta és membre de diferents organitzacions relacionades amb l'APS, la innovació educativa i la salut. I quan vulguis, Berta. Hola, bon dia. La veritat és que estic encantada de ser avui aquí. És un moment molt important. És sempre un gust arribar a la casa de la gent que tu admires tant, que segueixes, que consultes la seva web, tot el que fa aquesta universitat en l'aprenentatge servei. O sigui que, el primer de tot, volia mostrar aquest agraïment i l'important que és realitzar aquestes activitats que es posen a tots un poc cara i ens posen en un joc important amb tanta feina que tenim sempre, veritat? I quan ens conviden a alguna cosa que es diu jornada o celebració, trobar aquest moment per sortir del despatx i dir això és important també. I jo crec que la meva presentació anirà un poquet per aquí. Creo que podría hacer toda la charla en catalán, es posible que sí, pero también es verdad que me llevaría un poquito más de tiempo y quizás me bloquearía en algún momento en alguna cosa relevante, con lo cual me pasaré al castellano por un ratillo y después en turno de preguntas, o probablemente estaré intercambiando ambos idiomas a lo largo de la presentación. Pero la verdad es que antes de empezar con la presentación, y que me quiero ajustar a los tiempos, pero la verdad siempre me tomo así unos minutos como para sentarme, estaba reflexionando cuando escuchaba esta presentación sobre lo que significa ser experto en APS. Y yo decía, es que experto en APS es esa entidad contraparte que está colaborando con nuestros proyectos. Expertos son nuestros alumnos que están desarrollando sus proyectos. Y nosotros, en cualquier caso, como docentes, estamos, no sé si decir la palabra condenados, pero condenados a estar siempre formándonos, mejorar, identificar siempre lo que nos falta para llegar a ese punto de expertise que queremos. Pero es como un proceso largo. Entonces, en este sentido, quizás de todo lo que se ha dicho, lo más relevante es el ser profesor universitario, trabajar con el aprendizaje de servicio y trabajar, como digo yo, con los fogones, trabajar ahí. Porque el aprendizaje de servicio es algo que queda muy bonito en los documentos, son palabras que quedan muy bien, pero hacerlo requiere recursos, tiempo, dedicación, ¿verdad que sí? Entonces, cuando algo es aprendizaje de servicio de verdad, quienes lo conocemos decimos, vaya, esta persona ha tenido ahí un coste de oportunidad importante porque mientras hacía todo esto probablemente no estaba haciendo muchas otras cosas que también le puede sacar un rendimiento académico. Entonces, cuando yo asisto a una jornada de este tipo, siempre me gusta poner eso en valor, que las personas que estáis hoy aquí pues realmente habéis invertido un tiempo muy bien invertido en dedicarlo al aprendizaje de servicio y que dentro de esta horizontalidad que busca el aprendizaje de servicio todos somos expertos. Entonces, decano, vicerrectora, la verdad encantada de también enlazar esta charla en este contexto también tan histórico y tan apropiado para trabajar en la APS. Bueno, ¿puedo empezar con mi presentación? ¿Sí? No sé, Jofre, si me la puedes buscar aquí. Probablemente tengo que sacar el cartel. Bueno, mientras se va poniendo la presentación, también quiero agradecerle a la vicerrectora que estuvo en la charla donde hizo una primera aproximación a este trabajo de aprendizaje-servicio en las pasadas y exitosísimas jornadas nacionales e internacionales de aprendizaje-servicio desarrolladas aquí en esta comunidad. Quizás me gustaba en este momento llamar la atención de la cuestión de la celebración. Todos probablemente conocemos todas las fases del aprendizaje-servicio, cómo se va creando ese proyecto compartido, cómo se va trabajando esa reciprocidad, incorporando esos valores dentro del proyecto.
pero sí que, por lo menos por mi experiencia, en la formación de profesorado universitario, muchas veces se acaban en esa fase como, bueno, se ha acabado el proyecto, fenomenal, a otra cosa. Y claro, hay una fase, ¿no?, de celebración, como este acto, que es un acto de celebración que suponen grandes oportunidades. Y entonces mi presentación en ese sentido venía a reivindicar esos espacios. Trabajamos muchísimo, pero luego también llega el momento de, ¿no?, alegrarnos de eso conseguido, mostrarlo y sobre todo darle una pervivencia lo más larga que podamos. No sé si me va con esto y si no lo haré desde aquí. Fenomenal. Bueno, como estamos en una facultad de comunicación que me encanta, vamos a empezar con este relato. Y bueno, ¿de dónde surge este APS? Este APS surge, en realidad surge de un interés por el aprendizaje-servicio. En un determinado momento se pone en contacto conmigo Ruse Valle, Charo Valle, diciéndome, bueno, que hay una persona que le ha contactado con un tema de lana, ovejas y demás. Hacemos una reunión por Zoom. Y bueno, esta persona, técnica ambiental, estaba residiendo en Baleares y se me han dado cuenta que teníamos un problema muy serio en Baleares con la cuestión de la lana. La lana es un recurso, pero actualmente con la legislación europea se considera un residuo y bueno, hay toda una serie de problemáticas que las iremos viendo a lo largo de la presentación. Lugares como Baleares, que tradicionalmente han tenido pues, muchas ovejas y han exportado mucha lana, en un determinado momento, sobre todo con la pandemia, se deja de sacar esa lana de las islas. La empresa que lo hacía pues, lo deja de hacer y se encuentran, dentro de todo lo que es la pandemia, se encuentran con toneladas de lana acumuladas que no sabían qué hacer. Entonces, en un determinado momento pues, sale esta noticia, ¿no?, como la solución. Agricultura contratará a un gestor de residuos para retirar la lana del esquileo. Es decir, lo quemamos y ya está, no hay ningún problema. Claro, en este momento, ¿no?, de un poco de mirar un poquito al pasado, todos que hablamos tanto de los ODS, todo el aspecto medioambiental, claro, ves estas noticias y dices tú, ¿de verdad no hay otra solución para este recurso? Entonces, cuando nos ponemos en contacto, esta persona, Gemma, estaba en una asociación que se dedicaban a visibilizar la importancia de la lana y las posibilidades que podía tener como alternativa a otros materiales que se estaban utilizando. Entonces ya conocemos que hay algunos APS en el ámbito internacional, sobre todo desde el ámbito de la veterinaria y otras dinámicas de empoderamiento femenino, etcétera. Pero nosotros en nuestra universidad en ese momento no tenemos ese tipo de titulaciones. Yo pensé, bueno, yo tengo una asignatura de máster que podría encajar con esto. Reviso de nuevo todo el programa, las competencias del máster y digo, bueno, se puede hacer algo desde aquí. Y esto fue lo que hicimos, fue trabajar con una alumna de una asignatura de máster, una asignatura que estaba relacionando aspectos de salud y medio ambiente, y empezamos a trabajar con este tema de la lana. ¿Qué era lo que necesitaban? Bueno, necesitaban que les ayudásemos a visibilizar las propiedades, las posibilidades que tenía este material. Ellos no estaban en condiciones de hacer ese trabajo y una alumna de máster sí está en condiciones de hacer pues, una revisión sistemática de la literatura, buscar fuentes fiables, hacer un buen informe de las posibilidades que esto podía tener. Entonces empezamos a trabajar desde esta perspectiva, desde una perspectiva en que la lana pues, no es un residuo, puede ser un recurso, puede utilizarse, pero necesitábamos esta unión entre el aspecto que estaba trabajando una asociación y lo que podría encajarse con lo que hacíamos nosotros en la universidad. Y diría, quizás aquí como abriendo la mirada. Lo digo porque a veces intentamos que nuestros APS encajen exacto en la palabra que nosotros ponemos en el programa. Hay que abrir un poquito la mirada y de nuevo siempre que estos APS supongan un reto de aprendizaje y que supongan realmente vincular todos los aprendizajes también transversales que tenemos que ir desarrollando. Bueno, aquí estamos, época de pandemia, ya sabemos que cualquier foto con mascarilla nos refiere a esta época. Y esto que está en nuestras manos es un fieltro de lana hecho con lana de ovejas mallorquinas. Es decir, que esta asociación empezó a trabajar
con lavado de la lana, todo el proceso de cardado de una manera muy artesanal. Hacían educación en los centros escolares, pero en ese momento, que también está en contacto con nosotros, acaban de hacer un acuerdo con la Fundació Esgarrobé en un programa de formación dual para personas con discapacidad intelectual, de manera que estas personas estaban ayudando en el proceso de seleccionado, lavado de la lana, etc. Contaban con una cardadora y una infiltradora. Claro, dicho esto, ahora parece como anecdótico. Hace unos años esto era lo normal, con toda la industria textil, además que Cataluña conoce también, ¿no? Pero ahora mismo sigue siendo una anécdota. Entonces, la idea fue articular todos los recursos que nosotros teníamos. Entonces, articular desde el grupo de investigación en educación, comunicación y calidad en salud, articular un grupo de historia de la salud, articular un proyecto de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y, de alguna manera, intentar que toda esta iniciativa tuviese vinculación no solo en nuestro campus en Mallorca, sino Ibiza Ibiza, Formentera y Menorca. Esto es un tema también interesante, cómo damos visibilidad a nuestros proyectos y dónde, porque a veces lo damos en nuestro entorno más cercano y nosotros, por ejemplo, contamos con 3 campuses y a veces, ¿no?, lo que sucede en Menorca y Ibiza no están tan al tanto. Entonces, otra reflexión, ¿no?, hasta dónde hacemos ese alcance. Trabajamos mucho en el diseño, nos trabajamos mucho exactamente qué necesitaban, qué podíamos aportar. La alumna estuvo en su taller tocando los materiales, observándolos, analizando la literatura científica sobre la temática, analizando las páginas web, sobre todo el extranjero. O sea que fue un trabajo muy intenso, muy interesante y del proyecto salieron, bueno, pues datos relevantes de todo lo que podíamos hacer y, por ejemplo, en fisioterapia habíamos identificado muchísimos aspectos en los que estábamos utilizando pues estas foam o almohadillas sintéticas que perfectamente podrían ser sustituidas por material natural y recurso natural como es la lana. Se profundizó mucho más en esas propiedades que tenía la fibra, qué características tenía de transpirabilidad, aislamiento, etcétera, y todas, ¿no?, dar a conocer también toda su importancia pues, en la obtención de la lanolina, la vitamina D, y todo esto fue articulado con un discurso que, digamos, le daba cierta potencia a la asociación a la hora de poder explicar mejor su rol, poder presentarse a convocatorias también de ayuda. Todo esto lo ligamos también dentro de este marco interrelacional con esta asociación de Environmental Physiotherapy que también busca pues, rescatar en nuestro entorno aquellos elementos naturales que nos ayuden a incorporarlos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, esa colchoneta que está hecha de fieltro y también identificar muy bien estas características, lo que supone trabajar con la lana a nivel terapéutico. Entonces, todo esto se articuló, se creó ese informe, pero conjuntamente, como dije anteriormente, había una convocatoria de la Oficina de Cooperación para dar visibilidad, para sensibilizar, para hacer educación para transformación social. Y entonces decidimos que, ¿por qué no?, estos resultados no los incluíamos en una exposición. Entonces se montó toda una exposición y el último panel era con los datos de esta alumna. Lo que hicimos fue incluir en la parte de abajo específicamente este dato. Este último panel ha sido desarrollado mediante el aprendizaje-servicio. Es decir, incorporar siempre que podíamos la término aprendizaje-servicio siempre que explicábamos cualquier aspecto ligado a la exposición, siendo que la exposición era una última parte, era un elemento que ayudaba a la difusión. Sin embargo, no queríamos dejarlo, digamos, liberarlo del origen por el cual surgió esa exposición. Esta exposición fue súper interesante, ha rodado por muchísimos sitios y de aquí viene un poco el interés de hacer este apunte, ¿no? La importante que es no dejar esos datos para nosotros, comunicarlos y hacer que tengan vida propia. Es una exposición que nos la piden, se va a colegios y sigue rodando por ahí. Nosotros, a nivel también interno, pues fuimos a determinados congresos, que ahora os lo mostraré, y también tuvo repercusión a nivel de prensa local, radio, televisión. Es decir, probablemente a mí me costaría más que la prensa se interesase por un proyecto APS. Sin embargo, cuando el proyecto acaba teniendo su difusión a través de una exposición, es una manera para que yo articulo el discurso del APS, pero dentro de la exposición, porque la televisión viene a la exposición.
Como digo, la presentamos en las 3 sedes, fuimos en persona y lo que hicimos fue que en cada una de las sedes montamos una mesa redonda con expertos de esa área. Si entendemos la dinámica insular, si yo hago la presentación en el campus de la UIP, contaré con un historiador de la universidad, contaré con un payés de nuestra área de Mallorca, contaré con personas del ámbito de Mallorca. Si voy a Menorca, pues tengo ese carácter también de respeto por el contexto en el que estoy trabajando, de manera que no estoy trasladando una exposición de un lado a otro, un aprendizaje servicio de un lado a otro, sino que estoy siempre incorporando un elemento propio de ese entorno. De hecho, era algo que nos lo preguntaron. Fijaos ya otro mensaje, ¿no? Decía, bueno, ¿venís a Menorca con un trozo de la exposición o con todo? Y yo decía, no, es que la exposición se va a enriquecer aquí, porque aquí vamos a coger lana de Menorca también. Ahora os explicaré. Mirad, la exposición era esto, una serie de paneles y, como os digo, el último era este que estaba como, ¿no? con más datos sobre lo que era el aprendizaje servicio desarrollado. Pero permitía también pues, tocar la lana en diferentes fases, desde la lana sucia, lavada, filtrada, bueno, todo el proceso. Permitía ver pues, tapices hechos con lana de Baleares, permitía ver elementos pues, audiovisuales, documentación. A través de este trabajo nos dimos cuenta que había trabajos muy interesantes, tesis doctorales y publicaciones muy interesantes sobre la historia textil de nuestra propia universidad. Y también contábamos con una cardadora y con material para que la gente pudiese probar lo que era trabajar con la lana. La gente se acercaba y decía, es que yo me acuerdo cuando mi madre hacía eso, yo me acuerdo cuando había tal fábrica en tal sitio, yo me acuerdo. Y entonces conseguimos documentación incluso de tickets y facturas de lo que se compraba y vendía por la lana hace unos años, y también hacíamos un poco de mensaje, ¿no? Genérico con la cuestión también patrimonial histórica, porque a veces se da por sentado que Baleares pasó de un ámbito pues, más rural al boom turístico, y no es así. Hubo todo un periodo industrial entre medias que es muy desconocido incluso para la gente joven, ¿no? Saber que a lo mejor una de las fábricas que trabajaba con lana en Baleares hacía 60.000 mantas al año y que las exportaba es algo que la gente no conoce, ¿no? Y sin embargo sí que digamos la idea no es empezar algo nuevo, muchas veces era retomar la experiencia de personas que todavía se acordaban de trabajar y utilizar la lana. Entonces, estos son un poco estas dinámicas. También nos fuimos al museo, recuperamos imágenes de telares pues, prehistóricos. Fue un proyecto muy bonito y que también, como digo, invitábamos en cada una de las sesiones a gente local pues, que trabajaba con las razas autóctonas, etcétera. Publicaciones, cuestiones de vestimenta, el folclore que utilizaban lana, imágenes antiguas. Entonces, claro, todo el mundo que venía por esto también se llevaba el mensaje de que ahí había un proyecto de aprendizaje y servicio detrás. Como digo, la radio se hizo mucho hincapié, nos llamaron varias veces, la televisión también. La semana pasada volvieron a llamarme para que volviera a decirles cómo estaba el tema de la lana. Y entonces, bueno, fue un tema interesante, ¿no? Lo que quería comentar también aquí es cómo este proceso, que era un proceso que podía haber sido perfectamente un proceso interno, tal vez presentado, pues eso, nuestro catálogo de proyectos de APS, acabó enlazándose con una exposición, y esta exposición sí que tuvo ese papel de sensibilización. Al poco tiempo empezábamos a ver noticias de este tipo, pues Mallorca Rural y Líder se unen en una investigación para revalorizar la lana. En ningún momento quiero decir que hay una causa-efecto directa, esto se estaba trabajando antes. Pero la gente que un poco nos conocía decía, hombre, pues sí que habéis ayudado, es que ahora sí que esto ha llegado a más población. Y la propia asociación dice, bueno, es que ahora la gente no le suena raro cuando decimos que estamos trabajando con la lana. ¿Dónde hemos ido con esto? Pues hemos ido desde Diadas de Agricultura Ecológica, que nos llamaban para presentar la exposición en el descanso, o los congresos también de la SEAE, congresos o jornadas locales como esta de Pollença de Artesanía, y también la trobada de historia de la ciencia y de la técnica. Es muy chulo porque también tenía esta parte, ¿no? De cómo se estaba trabajando la lana, y esto también les gustó mucho y fue muy, muy interesante. De nuevo volvíamos a estar en el panorama local. Y entonces cada uno de estos espacios eran espacios del aprendizaje-servicio.
De aquí derivó en, bueno, ya que tenemos este trabajo tan bien hecho, ¿no?, tan interesante y que ha tenido tanto peso, ¿por qué no lo redactamos, no lo editamos? Y a partir de aquí pues, se hizo también con una ayuda, se hizo este otro documento. No nos quedamos en lo local y empezamos a buscar, bueno, ¿dónde pueden estar interesados en esto? Bueno, pues hay una asociación europea que busca promocionar la lana y que hacen este European World Day en abril, y tanto en el 22 como en el 23 pues fuimos presentando los avances, y de nuevo aquí hablábamos de service learning. Es una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, todo el mundo está allí con la lana y tú hablando service learning, está chulo. Nos quedamos ahí y luego pensamos, bueno, ¿cómo podemos seguir rentabilizando? De nuevo esta idea de cómo rentabilizar el esfuerzo y toda la energía que hemos puesto en este proyecto. Bueno, vamos a dar un poquito más de vuelta. La gente está sensibilizada, conoce más, pero ¿qué personas están trabajando ahora con la lana? ¿Se puede comprar algo? ¿Se puede hacer algo con lana de Baleares? ¿Se puede estimular el comercio local? ¿La gente tiene alternativas? Porque está muy bien que digamos que es importante y que es chulo y que es bonito, pero realmente, ¿qué opciones tiene? Para que esto funcione, realmente tiene que haber unos compradores, ¿no? Entonces nos empezamos a interesar por este tema, y es la cuestión de los textiles y el medio ambiente, y bueno, la gran contaminación que supone, tal y como hoy en día se entiende la moda y el consumo de textiles sintéticos. A partir de aquí lanzamos un segundo proyecto que en este caso iba ligado a los impactos locales y globales del consumo responsable de textiles y fibras naturales, con un código QR para identificar qué personas estaban trabajando con lana en las Islas Baleares. Y de ahí, con la gente que nos contestaba, nos dimos cuenta que la mayoría eran mujeres, y lo empezábamos a pensar, a enlazar con la cuestión del emprendimiento verde de las mujeres y el emprendimiento de las mujeres en el ámbito rural. Todo esto era información que de alguna manera, digamos como a posteriori, en los pozos del proyecto, que seguíamos aportando datos a las entidades con las que estábamos trabajando. Hay ayudas para esto, mirad, es un tema interesante, trabajad esta cuestión. Y al mismo tiempo volvimos a hacer otra búsqueda sobre la cuestión del empoderamiento femenino rural. Y de aquí sacamos, bueno, pues 3 ejemplos de lo que desde aquel momento del 2021 en que lanzamos esa exposición y que dimos a conocer los resultados de nuestro proyecto APS, ejemplos que ahora salen con más cotidianidad en la prensa local. Por ejemplo, este es el grupo con el que ya estábamos trabajando nosotros. Fijaos que hacen una presentación en una tienda, en un negocio que vende, digamos, producto local, y para presentar sus productos de lana nos pidieron la exposición. De nuevo la exposición estuvo ahí en el centro de Palma. Y de nuevo todos los profesores que iban decían, esto es aprendizaje-servicio, como lo que hacemos nosotros en el colegio. Dábamos a conocer todo lo que ellos mostraban. Otro tema interesante con María Abando. María Abando yo la conocí cuando estábamos creando el grupo APS Illes Balears. Ella trabajaba en la escuela de diseño. Entonces yo decía, bueno, es que la APS es que está persiguiendo este proyecto desde el inicio, ¿no? Y también me consta que los alumnos de diseño están haciendo cosas con el fieltro de Llanatura y Esgarrue. Y dando a conocer, bueno, pues que ahora mismo el arte en lana es una cosa que ya no es, ya han pasado solo 2 años, 3, y no es infrecuente ya tener todo este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, para nosotros era importante documentar todo este proceso, toda esta evolución, identificar los impactos, digamos, a medio y largo plazo, no solo esa entrega de ese informe que fue útil en ese momento, hacer un seguimiento. Requiere esfuerzo, porque evidentemente cuando tú te piden una exposición haces lo posible por ir ahí, por explicar, y eso requiere, bueno, pues es tiempo nuestro que debemos estar trabajando. Y últimamente, en lo último que ha derivado, y que esto ya no es APS, pero como ejemplo de dónde pueden derivar las cosas, es en este proyecto. Es un proyecto que en nuestra universidad, como muchas otras, existen para facilitar la transferencia de la investigación a cosas que puedan ser pues, comercializables, patentables, etc. ¿Vale? Entonces nosotros presentamos una propuesta aquí para hacer una adaptación de una silla para niños con discapacidad en atención temprana, que es otro ámbito en lo que estamos trabajando en investigación, y este asiento, esta equipación tiene prevista que tenga una parte de lana, y con lana precisamente de esta obtenida localmente. Entonces, esto ya no es APS, pero sin el APS no hubiéramos podido llegar a esto.
Entonces, es otro tema en el que siempre animo eso, a que no dejemos nuestros APS guardados en el cajón, que intentemos ver si le podemos dar alguna otra vida. Presentar nuestros APS fuera. Yo, ¿no? Cuando pensaba, ¿sobre qué puedo hablar? Digo, voy a presentar este tema. Y estas jornadas internacionales dan un espacio muy importante para dar a conocer todo lo que hacemos y ver posibilidades de transferencia. Yo he puesto las mismas conclusiones que puse en la jornada. Quizás les podemos detallar un poquito más, pero me parecía que en aquel momento tocaba unos puntos que eran relevantes. Y era el hecho de que es necesario planificar la celebración y la difusión del proyecto con la misma dedicación que las otras fases del proyecto. Estamos en una facultad de comunicación, hacer todo ese proyecto, incluso proyectos colaborativos en que alumnos de comunicación están en contacto con otros alumnos, otros proyectos, ayudando a hacer esa fase de difusión. Es importantísimo, es una fase imprescindible. Hemos de considerar el alcance. Esto lo cuento como aprendizaje. No estoy diciendo que yo, cuando organicé mi APS, ya estuve haciendo todo ese plan, pero yo fui consciente de toda esa capacidad, ese poder de transformación a través de identificar en las diferentes convocatorias que salían algún punto que podría ayudar a visibilizar no solo el contenido, sino el proceso por el cual ese contenido fue obtenido. Hemos de considerar el alcance de los proyectos no solo mediante el efecto multiplicador del servicio. Es verdad que hacemos un servicio y con ese servicio, con una entidad, esa entidad colabora con otras, entendemos que aquí hay un trabajo en red. Pero también estos agentes comunitarios, estos con los que colaboramos u otros, nos van a ayudar a hacer la difusión. Toda la expo estuvo en redes durante bastante tiempo. Al final decidimos hacer una cuenta de Instagram propia, por un aspecto también de facilidad para mí. Yo tengo que hacer un reporte de todo lo que hicimos en el proyecto y para mí era más lioso estar añadiendo fotos en el informe que decir, esta es la cuenta de Instagram, mira todo lo que tenemos ahí y ¿qué pasa? Porque esa cuenta de Instagram que lo seguíamos, pues 2 personas, 3, 4 del proyecto y la gente de la oficina de cooperación, pues ahora tiene 150 seguidores. Tú dices, Berta, por favor, que estamos hablando de miles de seguidores, que son 150. Pues para mí 150 con APS y con la lana, a mí me sabe, bueno, de maravilla, ¿no? Entonces, los medios de comunicación y redes son muy importantes. La reciprocidad, que puede establecerse también en la fase de celebración, esa importancia, ¿no?, de entender este momento como una fase de reciprocidad. Yo voy a aprender muchísimo de todo lo que vosotros presentáis, de vuestros trabajos, y me parece fantástico el tener ese espacio para comentarlos. Interactuar, aportar ideas, sugerir necesidades no detectadas. Y una amplia difusión de los resultados del proyecto pues es importante, pero también sus características y diseño puede favorecer una mejor comprensión del potencial del aprendizaje-servicio como pedagogía educativa y de innovación social. Esto es un trozo de fieltro, tiene el logo de nuestro programa de aprendizaje-servicio, está hecho con serigrafía, otro test que tuve la oportunidad de probar. Y yo confío en que en nuestra universidad, dentro del merchandising propio, podamos tener pronto algo hecho con lana y que nos ayude a darle cuerpo tangible a algo que empezó como una idea, una charla por Zoom en tiempos de pandemia. Pues esto es todo. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, Berta. Ja heu vist que la vam encertar amb aquesta conferència per la importància, jo crec, per l'interès del projecte que heu impulsat i, a més, perquè encaixa molt bé amb aquest context de la comunicació. Tenim bastant temps, crec, més del que havíem pensat, per fer un petit, o preguntes o comentaris o un petit debat, si voleu, a propòsit del que ens ha presentat la Berta. Si algú s'anima, el Jofre té per aquí un micròfon. Hola, bon dia, moltes gràcies per la xerrada, m'ha agradat molt. I llavors, una cosa que no em queda molt clar, a veure si ho pots aclarir, és el projecte aquest, que sembla molt gran, el de l'exposició, quina part corresponia a APS i quina part no? Perquè entenc que aquí darrere hi ha un pressupost, entenc que hi ha persones que s'han contractat també per fer tota l'altra part del text i llavors amb els APS estem una mica sempre navegant entre, clar, una APS ha de ser, no ha de treure un lloc de treball,
s'ha de fer amb una entitat sense ànim de lucre, però, saps? I tampoc tenim pressupost per fer-lo, llavors com ho veu o sé gestionar i quina importància tenia l'APS? No, realment el projecte d'aquesta exposició sense l'APS no s'hauria fet, saps? O si l'APS està simplement a l'inici de la idea, però després sense tot aquest suport, amb pressupost, amb gent que ha treballat, no es podia haver fet? Muchas gracias. La verdad es que es la pregunta del millón, interesantísima. Yo a veces digo, con el APS se pierde dinero. Digo porque aunque tengas alguna ayuda, siempre al final acabas, no sé, aunque solo sea que te vas por aquí, te vas por allá, porque te obliga a salir de tu campus muchas veces, ¿no? Bueno, voy a hablar del proyecto y voy a hablar también, si consideráis, un poco de mi perspectiva en esta temática con la cuestión de la financiación de los APS. Todo necesita recursos. Todo necesita recursos y con recursos todo se hace de una manera más agradable, menos estresante y puede tener más impacto. El proyecto empezó sin ningún recurso. Es un proyecto que establecimos desde la titulación con la entidad y esa parte no tuvo ningún recurso. Era un trabajo que estaba haciendo la alumna y era un servicio que estábamos haciendo a la entidad. Lo que sí aprovechamos fue una convocatoria de educación para la transformación social que sí tenía financiación para ubicar ahí los resultados del proyecto de aprendizaje-servicio y con ello visibilizar no únicamente los resultados, sino visibilizar el enfoque pedagógico que había conseguido llegar a ese punto. Entonces, la exposición sí tuvo financiación muy baja. La financiación fue fundamentalmente para los viajes que tuvimos que hacer, para comprar la cargadora. La lana fue aportada por la entidad, nos prestaron material, los libros eran de la biblioteca. El diseñador que trabajaba para la Fundación Esgarrubé nos hizo gratuitamente los paneles. Tú me dices, Berta, ¿lo volvías a hacer así otra vez? Y digo, ¡buah! No lo sé, porque me hubiera gustado pues, que a lo mejor hubiera tenido pues, otras condiciones de financiación, ¿no? Creo que sí es importante la parte final, sobre todo, siempre hay unos gastos en cantidad de material fungible, siempre hay algo que si tienes un poco de ayuda está mejor. Si puedes encajar tu proyecto en un proyecto de innovación docente, también tiene otro reconocimiento de todo el proyecto. Yo creo que la cuestión no es únicamente si el aprendizaje-servicio siempre debe llevar una financiación. Yo no creo que siempre sea necesaria esa financiación, va a depender de qué es exactamente ese proyecto. Y digo que no siempre porque a veces también creo que hemos entrado en una dinámica de si no tiene financiación el proyecto no lo hago. Entonces, eso a veces... No sé, nosotros también estamos trabajando en una acción de servicio, ¿no? Nosotros mismos, pero eso no significa que mi colega pues, está haciendo todos sus proyectos de investigación financiados y que yo estoy haciendo mis APS poniendo mi tarjeta de crédito. Son dos cosas ¿no? en las que a lo mejor tenemos que tener un poquito de cuidado y atención. Todo lo demás, los congresos y lo demás era con una financiación propia o muchos eran online y no tuvieron un coste adicional. No sé si respondo a tu pregunta o si te plantea nuevas. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante, muy bonito el proyecto. Yo quisiera saber si por favor nos puedes ampliar un poquito sobre el aspecto curricular en el marco de qué programa, quizás no estoy muy segura si lo mencionaste, y también cómo fue el acercamiento con la organización, si fuiste tú, si fue la estudiante, o cómo fue un poco ese proceso. Gracias. Fenomenal. De nuevo, es interesante porque además aquí hay otras cositas que se pueden sacar, ¿vale? Y también para explicar un poquito el impacto o por qué el proyecto funcionó de esa manera.
El contacto inicial fue a través de que esta persona, Ya Natura está formada por 2 personas, una artesana y una educadora ambiental. La educadora ambiental se interesó por el APS y quería saber si nosotros pues, podíamos echar una mano a ayudarles a visibilizar la problemática, darles como argumentos para justificar su posicionamiento, ¿no? Entonces, el contacto nació de ahí, pero la alumna de máster que estaba haciendo este trabajo, que es un máster de salud, calidad de vida, y que en mi asignatura en concreto tiene una parte de medio ambiente, esta alumna de máster había sido contraparte, había estado como contraparte en un proyecto de aprendizaje-servicio con mis alumnos de fisioterapia comunitaria. Hacía como 3 años antes. Entonces, 3 años antes, mis alumnos de fisioterapia comunitaria estaban trabajando con la Asociación Balear de Familias de Niños con Enfermedades Raras. Y ella era una fisioterapeuta en esa entidad. Entonces, para hacer todo aquel proyecto con mis alumnos, que lo que buscaban era visibilizar la situación de las familias con niños con enfermedades raras, trabajamos desde el inicio lo que era el aprendizaje de servicio, cuál era el rol de la contraparte, etc. Entonces, al tenerla como alumna, realmente conocía toda esa parte teórica y a mí me permitió el decir, yo he tenido este primer contacto, pero haz tú la fase de encajar curricularmente, empieza a pensar cómo esto se puede encajar con tu trabajo, qué necesitan, de todo lo que necesitan, vamos a ver exactamente qué se queda fuera de nuestro currículum académico y qué podemos incluir e incluso de cuál, casi como digo, nos podemos columpiar un poco, ¿no? Es decir, anda, si estamos hablando tanto, ¿no?, de medio ambiente y salud, ¿a qué nos referimos con medio ambiente y salud? ¿Qué espacio está incluyendo esto de medio ambiente y salud? Entonces, estas características de la alumna en concreto hicieron que el proceso fuera muy fluido, porque ella era consciente de que tenía que establecer esa situación de reciprocidad y de hecho que tenía que entender bien el proceso y hubo muchísima comunicación. De hecho, acabamos con un grupo de WhatsApp, con mucha comunicación de lo que realmente necesitaban la entidad y lo que necesitaba la alumna y cómo se podía encajar en el currículum académico de máster. Buenos días. Primero de todo, felicitarla por la presentación, me ha gustado mucho. Yo quería preguntarle sobre el ámbito de la evaluación de estos proyectos, que siempre es algo que nos preocupa a las personas que hemos hecho APS. ¿Cómo abordaron el ámbito de la evaluación más allá del aprendizaje, sino del servicio ofrecido en todo este proyecto, en la gente que lo llevó a cabo y todo? Si nos pudiese explicar un poquito esa parte. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo, aunque es verdad que acabamos, ¿no?, en un ambiente, pues claro, cuando llevas trabajando con una entidad, en este caso una alumna, unos meses, pues acabas teniendo como, ¿no?, una comunicación muy fluida, pero yo sí que les pedí un informe de en qué manera el trabajo pues, había cumplido las expectativas del servicio, les había ayudado, etc. Y ese informe sí que lo consideré en la parte de la evaluación. En la evaluación yo consideré cómo se había hecho todo ese proceso de búsqueda, cómo se había articulado el informe. No es lo mismo escribir para un artículo científico que para un informe que vas a dar a una entidad. Entonces, todos esos aspectos se tuvieron en cuenta y se tuvo en cuenta también ese informe de la entidad contraparte. Quizás sí puedo hacer un comentario al respecto, porque es una pregunta que me hace mucho, ¿no?, el profesorado en la formación. Yo creo que muchas veces se dice esto, ¿no?, en aprendizaje de servicio, empezar por lo pequeño e ir complicándose la vida a medida que uno se siente con ganas. Y yo creo que aquí, creo que también después de haber experimentado los aprendizajes de servicio con grupos de grado numerosos, articulándolos en grupos, trabajando con la entidad responsable. Bueno, después de haber vivido eso, claro, vivir un APS con una alumna de máster que además ya conocía la metodología, que, bueno, es que claro, fue un paseo. Entonces, creo que ahí también tenemos que saber hasta qué punto nos queremos complicar al inicio, cómo vamos a ir incorporando todo de una forma más estructurada. A los alumnos de grado, por ejemplo, les cuesta mucho. Voy a hacer un comentario. Hay una dinámica muy fuerte en nuestra facultad de evaluación con cuestionarios y tipo test,
Entonces, cuando hay algo en lo que el profesor, que es profesor universitario, tiene que evaluar, hacer un juicio de valor sobre ese trabajo, el alumnado dice, pero esto es subjetivo. Y tú dices, bueno, explícame cómo va a ser tu profesión en el futuro, ¿no? Entonces, creo que también nosotros tenemos que hacer esa pedagogía de por qué es importante la opinión, la perspectiva, el análisis que tiene que hacer la contraparte. Y ese análisis tiene que ser un análisis basado en algunos indicadores y evidencias. No sirve que simplemente la entidad contraparte diga, hemos disfrutado un mogollón, ha pasado súper bien con esta actividad. Exactamente, te ha aportado algo, ha servido para algo, y en nuestro caso nos hicieron ese apunte de que parte de esta información la habían utilizado para pedir una ayuda regional. Entonces, claro, esto es un impacto importante para nosotros. Y luego, bueno, ha estado en su blog. Sí, la verdad es que la entidad contraparte, yo tengo que decir que una vez me olvidé, no es que me olvidara, pero la verdad me invitaron y quería estar con un segundo plano, ¿no? Decir, bueno, entonces la lana, bueno, yo me quedo ya aquí, ya ha pasado un año desde esto, y de repente, claro, dice, pero Berta, tú tienes que hablar del aprendizaje de servicio. Y yo, vale. Pues sí, o sea, la entidad, la contraparte era la que más decía, pero recuerda que lo hemos hecho con aprendizaje de servicio. Y yo, vale, pues fenomenal. Luego también, a ver, uno explica todo lo que quiera explicar, luego es verdad que los medios cogen aquella parte que más les gusta, ¿no? Y a veces no basta con decir hemos hecho un APS, porque la gente no lo va a entender, o un aprendizaje de servicio. Entonces hay que hacer la coletilla. No, esto lo hemos hecho mediante un aprendizaje de servicio por el cual los estudiantes... Entonces, esa frase sí que ya encaja un poquito mejor y quizás tenemos que hacer ese trabajo. APS para mí era atención primaria de salud. Yo vengo del área comunitaria y entonces cuando me decían, Berta, ¿conoces el APS? Digo, jolín, anda que no lo conozco, llevamos desde el 78 trabajando en eso. Y dice, sí. Y claro, digo, a ver, ¿a qué te refieres? ¿No? Entonces, hace nada una compañera me decía, Berta, hay otro fisioterapeuta que trabaja con APS. Y digo, aprendizaje de servicio o atención primaria de salud. Entonces, a veces tenemos que hacer eso, aunque nosotros hablemos así, cuando hay medios de comunicación o queremos, pues tenemos que desglosarlo para que se entienda ese discurso. Hola, gràcies per el que ens has explicat. Insistit en això de l'avaluació, perquè a nivell de facultat ara tenim un problema de com avaluar-los, un problema, un repte, de com els volem avaluar, i clar, hem fet una opció, que a veure tu com ho veus, que és, clar, perquè al final nosaltres fem APS sobretot en treballs de fi de grau, hi ha alguna assignatura que fa alguna cosa, però encara molt incipient, però és diferent, però en el cas dels treballs de fi de grau, clar, hi ha la part tècnica, és a dir, al final l'APS acaba sent un projecte didàctic, o acaba sent una proposta de projecte de recerca, o un catàleg d'espècies, no? O sigui, hi ha la part tècnica, que en el fons podria no ser APS, en el sentit que si l'alumne s'ho inventa, però jo que sé, un parc natural hipotètic, i després hi ha la part de l'APS, és a dir, com s'ha realment imbricat amb la institució, com ha funcionat. I llavors hem fet com dues parts, de manera una mica experimental, que no hem sentit cap dels meus estudiants que he de valorar, però com ho veus? És a dir, realment vosaltres ho feu així? És a dir, hi ha la part tècnica que és el resultat, diguéssim, més... que si no fos APS valoraries, i la part APS ho imbriqueu o com? Vale, yo siempre digo, el aprendizaje de servicio es todo, ¿no? El aprendizaje de servicio es el diseño y realmente podemos decir que sabemos que hay aprendizaje de servicio a posteriori, ¿no? Es como decir, bueno, realmente ha habido un servicio, ¿no? Y ha sido visto como tal. En este caso, para mí, cualquier metodología en la que realmente no hay un servicio no es aprendizaje de servicio. Entonces, podemos estar hablando de otra cosa, un aprendizaje por proyectos, puede estar hablando de otra cosa. Y yo mi asignatura, si está permitido dentro de la reglamentación de la facultad, yo puedo establecer dos líneas, una para un tipo de aprendizaje por proyectos, otro un tipo de aprendizaje de servicio, ¿no? Con servicio. Pero no considero el aprendizaje de servicio solo que exista ese servicio. El aprendizaje de servicio requiere todo un diseño específico. Y entonces, si yo hago un aprendizaje de servicio, en esa rúbrica de evaluación puedo incluir ese porcentaje de la información de la entidad que recibe el servicio. Otra cosa quizás interesante también,
Y es que a veces lo que hacemos es que probamos una cosa, no nos va muy bien y entonces cambiamos a otra. Cuando a lo mejor no nos ha ido muy bien, vamos a volver a repetirla y a ir afinando. Entonces, creo que, por ejemplo, en este sentido, los centros promotores de aprendizaje-servicio, ¿no?, que ofrecen todo este asesoramiento, esta ayuda, están ahí para ayudarnos a guiarnos en ese proceso, ¿no?, y ver casos similares de otros colegas que ya se han enfrentado antes que nosotros a esa dificultad. Pienso que es un recurso, y antes que hemos hablado de recursos, me parece que es un recurso fundamental donde las universidades tendrían que dar ese apoyo. Porque el aprendizaje-servicio es muy fácil leerlo, no parece ni siquiera una cosa de, bueno, tampoco es tanta cosa. Lo hemos hecho toda la vida, tampoco veo que sea, pero bueno, ponte y a lo mejor haces un aprendizaje servicio buenísimo, pero tus encuestas este año son peores que las del año pasado, porque has creado una situación de que el alumnado puede entender como caótico, poco organizado, porque yo tengo que ponerme en contacto con... O sea, tenemos que asumir lo que significa el aprendizaje servicio. Y por eso digo, cuando la gente acaba, digo, ellos son los valientes, porque digo, es que no es tan fácil, ¿no? Entonces, ahí voy a hilarlo otra vez, y es ahí como, este año hemos tenido esta dificultad con la evaluación, ¿cómo la podemos volver a hacer? Hablar también con la contraparte, hablar con la facultad, hablar con el centro promotor y ver si a través de una rúbrica, si a través de otro sistema se puede mejorar esto. Y yo me gustan mucho los proyectos longitudinales o proyectos... Que se van alargando en el tiempo, que van afinando ese servicio del año pasado ya está cubierto, vamos a ir afinando otro, y también mejora esa comunicación y mejora ese feedback que te da la entidad. Y otra cosa que es muy importante, la evaluación a posteriori. En uno de nuestros proyectos de innovación educativa lo que hicimos fue preguntarle a mis alumnos de fisioterapia comunitaria, aquellos que habían participado en ese aprendizaje de servicio con la Asociación Balear de Niños con Enfermedades Raras, a los 3 años les preguntamos cómo veían ellos que ese aprendizaje le había sido un impacto a largo plazo a nivel personal y profesional. Y esos datos fueron muy bonitos, ¿no? Es decir, es que, Berta, que nosotros sabemos mucho de patología pediátrica, pero no sabíamos que las familias lo estaban pasando así, porque incluso cuando vamos a las prácticas clínicas vemos a los niños, las familias esperan fuera o hablan un poco, pero no éramos conscientes de que tienen otros hijos, de que a lo mejor la madre ha tenido que dejar el trabajo, de que tienen dificultades económicas, de que esa ayuda que le han dado va a tardar en llegarle 6 meses, y esto es un estrés familiar que acaba teniendo una implicación con el niño, ¿no? Y yo solo estaba viendo la parte física del niño. Entonces, cuando uno tiene un proyecto así a largo plazo y de alguna manera mantiene un cierto contacto con la entidad, e incluso, ¿por qué no?, con el grupo de alumnos, se le puede acabar de sacar más jugo. Y el reto, yo creo, y en esto mea culpa, el reto de eso es transformarlo en datos, ¿no?, hacer ese análisis bueno y publicarlo. Esa es otra cosa que también nos queda un poco pendiente, ¿no?, el tener esa visión también de entender mi actividad reflexiva y transformadora en el aula como un proceso también de investigación, ¿no? Y hace muchísima falta poner en valor la investigación educativa, muchísima. Hay que sacarla del aula, hacer una información, unos datos también autocríticos y reflexivos. Si no, estamos abogados a contar solo experiencias maravillosas del inicio del proyecto, el final, pero hay muchas cosas entre medias. Y a mí me pasó eso. El primer año que hice ese APS maravilloso fue el año en que los alumnos hicieron esos comentarios. Nos ha llevado más tiempo, tardamos mucho en entenderla, no entendíamos por qué teníamos que nosotros contactar, por qué no nos dio... Entonces, claro, hasta que los dejas madurar y asumes eso, y luego los vuelves a ver, estos eran del segundo, los vuelves a ver en cuarto, y entonces dices, sí, ahora lo entendemos. Y dices, bueno, ¿qué prefiero? ¿Hacerlo y asumir eso? ¿O prefiero darles la receta, que estén muy guiaditos, todos muy tranquilitos, para sacar un 9 en la evaluación? Ahora se sacan 9 igual, no quiere decir que no se saquen, pero sí que hay que hacer un poquito de pedagogía también, de que esa incertidumbre es buena, de que salirse un poquito de la receta es bueno, y que en estos tiempos se requiere esas competencias transversales también.
Val, ens queden 5 minuts, crec que hi ha un parell de mans aixecades. Fem les dues últimes preguntes. Hola, bon dia. Primer, moltes gràcies per la presentació, m'ha agradat molt, soc jo. Ah, vale. Perdona, ahora mateix no te tenía localizada. En nuestro caso estamos como empezando a empujar para que el APS sea una cosa conocida en nuestra universidad. Y me gustaría saber tu opinión, porque en este caso que has expresado fue una entidad que vino a ti a buscarte. Cuando tú quieres implementarlo, pero no te viene a buscar nadie, estamos en contacto con colegios de educadores sociales para detectar necesidades que hay, a ver cómo... Pero, ¿cómo enfocarías este inicio? Y otro apunte pequeño, ¿te has encontrado con algunas entidades en las que también tengas que hacer un poco de pedagogía? Lo mismo que estás explicando ahora con los alumnos, con las entidades, que no se piensen que van a un supermercado, ¿no? Que esto... Vale. Supongo que ahí también hay que hacer un poco de trabajo. Bueno, fantástica pregunta también. La verdad es que hoy, menuda, qué preguntas más buenas. Voy a tener que venir más por aquí. Bueno, voy a ir por partes. Y yo quiero enlazar también con la parte de los recursos, ¿no? Quiero decir... No voy a negar que en todo este proceso ha habido un esfuerzo, y la gente que hace APS lo sabe, acabamos poniendo mucha dedicación personal, mucho tiempo, y creo que en este caso también ha sucedido así, ¿no? En cuanto a cómo encontrar esas entidades, ahora mismo en Baleares tenemos el centro, ¿no? el programa de aprendizaje-servicio APS-UIB, que ahora mismo está parado, porque nos falta una persona. Es un ejemplo, ¿no? La cosa queda muy bonito, luego queda muy bien, pero cada año tengo que hacer como suplicar, por favor, hacednos caso. Entonces, entender que esto también, ¿no? El tener una estabilidad de alguien que se encarga del programa durante meses, ayuda un montón, el profesorado lo tiene identificado, el alumnado y las entidades también. Entonces, lo digo porque, además de esto, está el grupo promotor de APS Illes Balears, que es para el no universitario. Os voy a poner un ejemplo con una formación en un centro de secundaria. Me llamaron, oye Berta, tenemos un proyecto, ven a hablarnos del aprendizaje-servicio. Y solo tenemos 6 horas. Bueno, el aprendizaje-servicio es una cosa también muy curiosa, ¿no? Hemos empezado formaciones de 40 horas, de 20, de 15, de 10, y la gente ahora me dice, Berta, ¿nos tomamos un café y me explicas lo que es el APS? De verdad, no, y yo digo, no, si me tomo un café hablamos de otra cosa, pero ¿tú me pedirías que te explicara física cuántica tomando un café? Pues respeta un poco los procesos educativos, que ha habido como una cierta banalización, ¿no? Bueno, solo es aprender y dar un servicio, ya está. Bueno, vamos a empezar a quitar los detalles, porque realmente el jugo está en los detalles. Curioso, este era un centro que ya había hecho un APS muy conocido, con una identificación de serpientes exóticas que se habían introducido, muy conocidos en la prensa, pero lo hizo un profesor, salió en la prensa, pero este profesor ya no estaba y el centro quedó otra vez como vacío de APS, ¿no? 6 horas, en 6 horas plantea todo y de una forma como muy, bueno, pues vamos a ver, vamos a empezar la casa por la ventana, vamos a empezar primero con las entidades, con qué podemos trabajar de vuestro entorno, en este pueblo. Y claro, cuando hablabas de entidades decían, bueno, ¿con entidades qué te refieres? A UNICEF, Greenpeace. Y yo decía, ¿y a nivel local? Es que si algo tenemos a nivel no territorial son asociaciones, plataformas, entidades cívicas, museos, de todo. O sea, tenemos toda una serie de recursos, de activos de APS ahí que están... Bueno, pues como las setas en el campo, están diciendo, bueno, pues venid, estamos aquí, llega el otoño y entonces creo que nos falta, lo que pone es que no conocemos, realmente no conocemos el tercer sector, no conocemos lo que se está moviendo ahí y es un aprendizaje muy bueno para nosotros. Cuando yo digo el aprendizaje de servicio vincula la universidad con la comunidad, la universidad es un todo, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que trabajar ese aspecto y muchas veces cuando planteas esto salen con estas grandes organizaciones y luego dices, pero a ver, ¿alguno de vosotros está en un tipo de asociación?
Bueno, sí, yo estoy en una asociación de defensa de los caminos no sé qué. Bueno, sí, mi prima trabaja en una asociación, en una ONG. Al final, cuando tiramos de lo personal, todo el mundo conoce, porque es que todos estamos ahí. Entonces, rescatar eso, incluso yo a veces lo hago con los propios alumnos y alumnas, les digo, vamos a ver, el año que viene trabajaremos con esto. Esto también es una cosa que igual tengo que explicar, que yo mi corte de estudiantes los recibo en el primer cuatrimestre del segundo curso, los vuelvo a tener en el segundo cuatrimestre del segundo curso y los vuelvo a tener en tercero en el primer cuatrimestre. O sea, durante 1 año y medio yo estoy con ellos. Esto también lo digo porque a veces vosotros, hay gente que se encuentra con otras problemáticas, los tiene un cuatrimestre y dice, mira, a mí no me da para hacer todo esto un cuatrimestre. Bueno, empiezan un TFG, un TFM. ¿Vale? Entonces, pero esto, rescatar nuestra experiencia propia y si no conocemos, vamos a buscar. Vamos a ver la plataforma de voluntariado de nuestro entorno, vamos a buscar la coordinadora de ONGs, vamos a buscar una plataforma, no sé, de cooperación por la paz, vamos a buscar qué está. Y eso en sí mismo es un aprendizaje muy rico para nosotros, sobre todo esas entidades que no son tan grandes, que no tienen tanta... Bueno, nosotros trabajamos también con la Cruz Roja, es verdad, pero bueno, a ver el logo dónde sale y cómo sale, ya tienen otra dinámica, ¿vale? Y entonces, claro, en este sentido, si arrancamos de ahí, perfecto. Después, pedagogía con las entidades, sí, es verdad que hemos hecho mucha formación con la plataforma de voluntariado y otras acciones que hacemos, como en otras universidades, es recientemente, tampoco estoy hablando de una larga trayectoria, de invitar a las entidades a eventos, le llamamos como de speed dating, ¿no? de encuentros entre profesorado y alumnado, donde pueden pues, establecer esos inicios de proyectos. Todas las universidades desarrollan muchísimo todo lo que es, ¿no? las empresas, y que ven las empresas, y los alumnos van y ven dónde... Pues hacen lo mismo, pero desde otro punto de vista, más en petit comité, y traerlas al campus. Esto es importante por 2 motivos. Uno, porque necesitan conocer cuál es la dinámica universitaria. Y necesitan conocer que un cuatrimestre es un cuatrimestre, que los ECTS son ECTS, que la evaluación es la evaluación, que los alumnos no solo se dedican a eso, tienen muchísimas otras asignaturas. Y a veces lo que también me he encontrado, solo como anécdota, es que la gente que lidera esas organizaciones se formó hace unos años y tiene muy idealizado lo que puede hacer. Entonces te dice, es que yo en cuarto, es que los alumnos de cuarto, es que ya tendrían que ser capaces de... Y yo digo, me parece que habla más desde la experiencia de 10 años trabajando en esto que de cuando esta persona salió de la titulación. Entonces también el de decir, tanto no vamos a pedir un poquito menos y que quede bonito. Si no, todo el mundo queda insatisfecho, ni el alumnado llega, ni la entidad siente que han llegado. Val. Abans de passar a l'última pregunta, o 2 últimes, perquè veig que estan de costat, faig una falca que aquí a la Universitat Autònoma tenim la Fundació Autònoma Solidària, que és la que gestiona l'oficina APS. No, em refereixo que és una entitat particular perquè està en dinàmica universitària, però alhora és del tercer sector i per tant estem en moltes xarxes d'organitzacions que si algú d'algun àmbit de coneixement determinat té necessitat de conèixer entitats, ens pot escriure i intentarem trobar persones o entitats que ja d'alguna manera hi col·laborem. Luego ya me dirás cuánta gente ha contactado, ¿eh? Una falca molt oportuna. Sí. Gràcies. M'ha agradat moltíssim, enhorabona, gràcies. Yo tengo una pregunta más bien práctica. Has empezado a hablar ahora del tema del calendario. Me preocupa muchísimo a mí el tema del calendario. O sea, cómo en este proyecto, por ejemplo, me interesaba saber cómo se calendarizó, cómo se agendó con respecto a los tiempos, porque una dificultad que tenemos es que desde que empezamos a contactar a la entidad, o sea, llega el estudiante, contactamos a la entidad, bueno, ya lo sabéis, avanzamos y acabó el cuatrimestre, ¿no? O sea, que esta era una pregunta, si podías profundizar un poquito en esto y también en la relación contractual con las entidades, si tenéis algún tipo de convenio, cómo es esto, porque es otra cosa que lleva tiempo, que consume tiempo. Básicamente y quería pedir, si es posible, conocer el nombre de la autora, porque de la estudiante, por reconocimiento, por tenerla. Sí, de hecho sale cuando sale la... Y sale la presentación también, siempre está como coautora en todo los frutos que salen de este APS.
Bien, calendario, vale, perfecto. Respecto a este en concreto, el contacto se hizo, yo creo que fue por abril de ese año académico, o quizás un poco antes, marzo. Se hizo el contacto, el primer contacto, y la asignatura empezaba en ese mismo año, en el segundo cuatrimestre. Entonces había como un margen de tiempo para conocer bien el proyecto. Lo que me preocupaba mucho en este proyecto era establecer una buena relación, porque puede haber un documento y puede haber un contrato de diferente nivel, quiero decir, desde un acuerdo de aprendizaje en aprendizaje-servicio hasta otra cosa, dependiendo de lo que el alumnado va a hacer. Ojo, porque hay acciones de servicio que no son hacer un informe. Entonces, hay acciones de servicio que requieren pues, unas condiciones de legalidad, de seguridad, pues más específicas, ¿no? Va a depender un poquito del tipo de aprendizaje-servicio. Pero en este caso, sí, cuando a mí me hablaban era como tan grande, era como... De hecho, yo creo que una de las dificultades que tiene esta asociación era que magnificaba, o sea, explicaba tantas cosas que la gente decía, esto es increíble, es maravilloso, pero no sé muy bien lo que hacer, ¿no? Y también porque se encontraba que la administración estaba tan fragmentada que lo que le interesaba a comercio local, él decía que era de ganadería, los de ganadería decían que no, que esto era de proyectos estratégicos. Entonces, claro, la entidad cuando hablaba conmigo era como, tenemos la lana, la contaminación medioambiental, la pérdida de la cultura, el patrimonio, o sea, eran tantas cosas que decía, a ver, esto hay que articularlo en este currículum académico, que la alumna va a conocer más cosas y nos vamos a meter más cosas, perfecto. Yo había cosas de legislación que no conocía y entonces, bueno, la verdad es que vas aprendiendo sobre la marcha, pero con independencia de que exista un acuerdo o un contrato que especifique los aprendizajes esperados y el servicio esperado, creo que tiene que haber también una parte de contacto directo, cercano y que no puede ser solo de 2 o 3 días al inicio del proyecto. Hay que hacer paradas a medio proyecto, cómo está yendo, estamos llegando. Por una cosa, las entidades tienden a modificar el servicio sobre la marcha. 6 meses antes te dicen que es una cosa y luego a medida que van adelantándose a veces puede decir, bueno, pues a lo mejor ya que te pedimos eso, a lo mejor también viene bien lo otro, o a lo mejor ya no. Entonces, claro, esto a un estudiante que está empezando un trabajo, ¿no? No es muy agradable, ¿no? Que te cambien a medio camino o que te suban las expectativas, ya que lo está haciendo tan bien, ¿por qué no hace también lo otro? Y dice, hombre, es que tiene una carga de trabajo, una carga de trabajo autónomo y una carga de trabajo. Entonces, es verdad que trabajar en máster te da una cierta flexibilidad, tenemos unas sesiones presenciales, pero hay muchas horas de trabajo autónomo y esto facilita mucho el proceso. También ese alumnado, bueno, pues que ya está más acostumbrado a interrelacionar con otras entidades y eso, al final, si yo tuviera que empezaría por TFGs y TFMs, porque es algo que, bueno, lo puedes ir siguiendo, es un alumno, una alumna para cada proyecto, o a lo mejor tienes 2 alumnos en un proyecto, pero bueno, no es lo mismo que tener un gran grupo en que la gente puede descolgarse en algún momento. Y la cuestión de las expectativas, yo creo que es algo que tenemos que ver. ¿Qué expectativas tenemos nosotros de aprendizaje? Ya no hablo ni de objetivos ni de competencias, de expectativas. ¿Y qué expectativas tiene la entidad? Siempre es mejor pasarse un poquito que quedarse corto. Si te pasas un poquito, dices, anda, si además de hacerme el informe, ha conseguido una exposición, ¡qué pasada! Que decir, no, el informe, bueno, te lo envío de aquella manera, es un Word, te lo voy a ¿no? Creo que aquí, si uno se pasa, siempre queda como, bueno, pues mira, hemos hecho un poquito más. Pero a todas las personas que habéis intervenido, desde luego vosotros tenéis aquí la gran suerte de tener centro, ¿no? Promotor, tenéis un apoyo importante en eso, ¿no? Y lo que ha dicho Jofre, una conexión con el tercer sector que, bueno, ja quisiéramos muchos tenerla. Ara sí, ho hem de deixar aquí. No tenim temps per més perquè hi ha una part també important. El cafè, si quieres. A les 11, o bueno, ara quan acabem... Sí, claro. Sí? La Berta em diu que es queda fins al final, és a dir, que la podeu abordar. No me lo pierdo por nada. Si molt ràpid, molt ràpid. Molt ràpid. És superràpid.
Bueno, moltes gràcies per la presentació i només volia dir que jo treballo a la Federació Catalana de Voluntariat Social i des de la federació una mica com el Jofre, o sigui, promovem l'APS com una eina d'acció comunitària. Llavors, estaríem molt interessats en rebre propostes de la universitat per poder transmetre-les a les entitats amb les que treballem, que són unes 350 entitats a tot el territori català, petites i amb pocs recursos, amb les que serà molt, molt bo poder fer relacions d'aquest tipus. Només volia dir això. Si me dejas un segundo sobre esto, es también hacer esta pedagogía. Que una entidad trabaje en un determinado sector no significa que solo los estudiantes de titulaciones vinculadas con ese sector pueden trabajar. De hecho, el ejemplo lo tenemos aquí con comunicación. Pueden estar haciendo APS con un montón de entidades que su objetivo de servicio es otro. Esto lo digo porque fue uno de los temas que a veces costaba un poco, sobre todo para diferenciar a lo mejor voluntarios que estaban trabajando en el servicio, la acción de servicio de esa entidad, y el aprendizaje y servicio de mis estudiantes tal vez no tenía nada que ver con eso, pero estaba ayudando a la entidad en otra necesidad. Vale, muchas gracias. Gràcies. Molt bé, ara sí que ho deixem aquí. Donem les gràcies a la nostra experta en APS, sí que ho és. Aprendiendo como vosotros. I també les gràcies al degà per la seva benvinguda. I ara passem a la part més emotiva, crec jo, de la jornada, que és el lliurament dels premis als millors TFG en APS. Ara em sembla que vosaltres abandoneu la taula i ve el Jordi Prat, que és el director de la Fundació Autònoma Solidària, a la qual ha fet referència el Jofre, i farem el lliurament. Quan vulguis, Jordi. Ara, que veia un llum, però era un llum vermell, disculpeu. Doncs bon dia a tothom, moltes gràcies al deganat de la facultat per acollir-nos avui i com deia la Maria anem directament ja a la part més emotiva de l'acte. De fet és una de les parts de la jornada que ens hem plantejat de fer avui, com aquest espai de trobada entre alumnat, professorat i persones vinculades a les entitats socials que ho han col·laborat o voldrien col·laborar a partir d'ara en alguns dels projectes d'APS. Dir-vos que des de ja fa uns 5 anys, quan vam decidir implementar, crear, de fet, l'oficina d'APS, vam identificar algunes oportunitats perquè això que ens ha explicat fa una estona la Berta fos possible i ens va semblar que el tema dels TFGs és una oportunitat important en el sentit que tot l'alumnat que estudia a la UAB quan acaba de fer un TFG i per tant la possibilitat que els TFGs estiguessin vinculats a l'aprenentatge i servei era una oportunitat. Bàsicament perquè tenim, com sabeu, com a universitat molts àmbits d'actuació, molts graus i per tant que hi havia moltíssimes interseccions entre necessitats de les entitats, de la societat civil que des de la universitat podíem atendre, o podíem acompanyar o podíem ajudar a donar suport i que permetés aquest aprenentatge significatiu, això que ens estava explicant ara mateix la Berta, que per l'alumnat fos una experiència, diguem-ne, única de poder aprendre al mateix temps que practicar un servei. Dic tot això bàsicament per emmarcar que el que hem fet és una mica que explicava abans el Jofre, que és promoure com una vegada a l'any les entitats socials del territori puguin fer arribar demandes de serveis a la universitat i aquests serveis els canalitzem a través d'una xarxa que tenim molt ben organitzada amb professorat i representants de cada una de les facultats i en les quals demanem si aquests serveis que ens han arribat de les entitats poden ser atesos mitjançant un TFG.
Fruit d'aquesta experiència, vam decidir ja també fa 3 anys reconèixer alguns d'aquests TFGs, que és el que farem ara mateix, precisament per exemplificar tot això que estàvem explicant ara, no? Què és el que passa quan es fa un TFG, què és el que s'aprèn, què és el que es viu i de què serveix. I per un altre cantó, per fer un reconeixement, perquè, com jo crec que explicava molt bé la Berta, a darrere un TFG en APS hi ha alguna cosa més que un TFG. Hi ha una implicació personal tant de l'alumnat com del professorat i, evidentment, també de les entitats que acullen i que acompanyen. Això és el que volem mostrar en aquests minuts següents, amb aquest reconeixement, i ho farem de la següent manera. Es donen premis, concretament, em sembla que són 8 estudiants, que tots són noies de la UAB, que van acabar el curs passat, i que tenen un premi per cada un dels graus en què han resultat guanyadores. Nosaltres el que farem serà cridar-les una per una, dient el grau i el títol del treball. La Maria els donarà un diploma i els demanarem que en un minut ho fem aquí. Sí? Per tant, les estudiants hauran de passar per aquí i anar fins al faristol i en un minut, ja sabem que és molt breu, però ens agradaria que en un minut ens poguéssiu explicar la vostra experiència de participació. Què us ha portat? La pregunta és com t'ha enriquit personalment haver realitzat el teu TFG en la modalitat d'APS, que puguem compartir aquesta vivència. Quan acabem aquesta primera part, llavors farem una segona part de la qual tothom sap qui ha guanyat, diguem-ne. El que hi ha una segona part és que en cada un dels 4 àmbits de coneixement de la Universitat Autònoma hi ha uns premis, per tant, alguns d'aquests treballs seran premiats en una segona ronda, que serà ràpid, però us ho explicarem, amb un reconeixement específic d'aquest àmbit i amb un reconeixement de premi, en aquest cas sí econòmic, de 250 euros per cada un dels treballs, d'aquests 4 treballs que premiarem, d'acord? Sí, i quan acabem la Maria ens tancarà l'acte i us demanarem a totes les estudiants premiades que us poseu aquí amb el degà també, si podeu, ens posem aquí a fer la foto. Sí? Doncs va, procedim. Deixeu-me l'última cosa, agrair que perquè aquests premis siguin possibles cal una confluència de moltes coses. En primer lloc, a l'Oficina d'Aprenentatge i Servei, amb el Jofre avui que ens acompanya i el Pau que no ens ha pogut acompanyar, però que també ha estat amb la feina darrere, però també, evidentment, tutors, entitats i alumnes, evidentment, però també hi ha una xarxa de persones que ens han ajudat a fer l'avaluació per decidir si els treballs eren susceptibles o no de rebre aquest reconeixement. Doncs bé, sense més preàmbuls, comencem. Jo no sé com ho hem de fer, això era... Cap aquí? Sí, ho pots fer tu? Va. Molt bé, doncs aquí sortim la Maria i jo. No, però el següent, no? I el següent? Ara, molt bé. Doncs va, comencem. A veure, en primer lloc, el primer premi és del grau de Biologia, es premia l'estudiant Paula Ezpeleta Díaz, que va fer un treball que es diu Desfent tabús, les infeccions de transmissió sexual, que ha estat tutoritzat per la Cristina Maria Pereira dos Santos i que s'ha realitzat en el marc de l'Institut Torrent dels Alous de Rubí. Si puja, sisplau. Sí, vale. Sí, no? Vale. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies perquè estic molt agraïda que s'hagi valorat aquest treball. Ha estat fer un treball de final de grau en modalitat APS, ha estat tota una revelació. Gràcies a que he pogut dissenyar i portar a la pràctica un taller de conscienciació de les infeccions de transmissió sexual, però també de com es gestiona aquesta situació una vegada t'hi trobes, m'ha fet sentir molt segura d'haver escollit la biologia com el meu futur.
A més, també m'ha permès explorar sortides professionals, com són la docència i la divulgació, amb les quals m'he sentit molt còmoda, i considero que la divulgació és imprescindible perquè puguem seguir educant i puguem adaptar-nos a les noves situacions que ens estan portant aquestes noves generacions, i és per això que no només les generacions que seran els futurs, aquests joves, sinó que també nosaltres, que som el present, cal que tinguem els coneixements que siguin idonis per poder-nos adaptar a les noves situacions i que tots junts puguem avançar cap a un futur millor. Per tant, tornaria a escollir una APS perquè ha estat molt gratificant veure com un projecte que he creat des d'un inici ha estat tan ben valorat per aquells i aquelles que ho han rebut, i per mi ha estat tot un èxit, i considero que una necessitat que venia de temps enrere ha estat bastant coberta, però tant de bo espero que també sigui el primer pas per començar a desfer aquest tabú. Així que moltes gràcies. Sí, em recorda el Jofre que a més tenia un petit obsequi, una bossa de mà de la Fundació Autònoma Solidària. I si... Molt bé. El segon premi és del grau de Biologia Ambiental. La premiada és l'Anna Serra Peralta i el seu treball es diu Creació de materials comunicatius actualitzats del riu Ripoll pel seu tram del municipi de Sabadell. La tutora és l'Anna Soler Membrives i l'entitat que ha acollit aquest TFG és l'ADENC, l'Associació per a la Defensa i l'Estudi de la Natura. Endavant. Se sent, no? Primer de tot, també moltes gràcies. I, tal com diu el meu títol, jo, junt amb l'entitat de l'Associació per a la Defensa i l'Estudi de la Natura, de l'ADENC, vaig crear uns materials comunicatius del riu Ripoll pel seu tram pel municipi de Sabadell. Fer un treball amb APS m'ha portat, per una banda, a col·laborar amb una entitat i saber el funcionament intern d'aquesta, com s'organitzen, i també aplicar els coneixements que he tingut durant la carrera, aplicar-los en una entitat i per tant satisfer una necessitat que tenia tant l'entitat com també la ciutat. Per altra banda, també m'ha ajudat a orientar el meu futur cap a la divulgació ambiental, concretament com que l'ADENC em va deixar bastanta llibertat en la temàtica, vaig escollir la flora invasora i m'ha ajudat una mica a conèixer aquest gran món i a interessar-me per aquest tema. I per últim, agrair tant a l'entitat, a l'ADENC, per la llibertat que em va donar, a la meva tutora, a l'Anna Soler per l'acompanyament i sobretot a la meva família que em van ajudar a tot moment i per tant recomanaria molt aquesta tipologia de TFG a qualsevol estudiant. Moltes gràcies. Doncs continuem. Ara que ja hem assajat i ja sabem com funciona, oi? Vinga, continuem amb el grau d'Estudis Socials i de Gènere. La premiada es diu Elisabet Pérez Méndez i el títol del seu treball és Conte de constructiu, introducció a la pedagogia transgressora a la infància, tutoritzat per la Bruna Álvarez Mora i acollida pel Centre Afin. Endavant. Primer donar les gràcies pel premi primer i dir que quan vaig començar el grau de gènere em vaig adonar de la importància que aquests estudis havien d'estar a l'abast de tothom i gràcies al TFG amb la modalitat APS ho vaig poder fer possible. Ho vaig fer amb infància i amb persones amb diversitat funcional perquè penso que des de la infància es pot treballar de manera transversal, que en algun moment seran persones adultes i que estiguin en l'àmbit que estiguin, doncs puguin tenir aquesta perspectiva de gènere. Tant de la infància com de les persones amb diversitat funcional he après moltíssim. Són persones que sovint queden apartades de la societat i penso que hem d'aprendre molt d'aquestes persones i ho han demostrat moltíssim amb aquest projecte. Volia dir també que aquest projecte no només es queda aquí,
sinó que després he pogut fer aquests tallers en altres àmbits, l'he fet en centres penitenciaris, l'he fet amb dones immigrants a Hospitalet, l'he fet amb infància en risc en centres oberts i a més, entre totes les persones que van fer els tallers hem elaborat un conte molt especial que es diu Diversitats i que quedarà per sempre a la comunitat. Gràcies. Continuem amb una premiada del grau de Psicologia, que es diu Cristina Vergés Rodríguez, i la seva companya Maria Vieites Granados, totes dues, gràcies, que amb el TFG Guardians i Guardianes del Benestar, un programa d'educació emocional a través de les parelles mentores, tutoritzat per la Sílvia Edo Izquierdo i que ha estat acollit per l'entitat Escola Cau de la Guineu. Se sent? Sí? Bueno, en primer lloc, bon dia a tots i a totes. Voldríem agrair haver rebut aquest reconeixement després de tot l'esforç i de tota la il·lusió que vam dedicar. I sense cap mena de dubte creiem que el fet d'haver elaborat un treball de final de grau en format APS i sobretot al voltant d'un tema tan important com és l'educació emocional durant la infància, doncs ens va permetre començar a aplicar tots aquells continguts que havíem estat tractant durant la nostra trajectòria acadèmica i sobretot començar a reforçar i a desenvolupar certes aptituds que són molt necessàries en el nostre ofici, la psicologia, com per exemple la capacitat per adaptar-se, per resoldre problemes, per comunicar-se, per expressar-se i per gestionar les nostres pròpies emocions. I a més, el fet d'haver tingut contacte amb una comunitat real per primer cop va suposar una primera presa de contacte amb el món laboral i ens va fer guanyar experiència i adquirir molta seguretat com a futures professionals. Bé, ja que nosaltres som dos i ens han deixat parlar una mica més, volíem remarcar quin impacte ha tingut el nostre TFG i és que aquest ha demostrat que treballar l'educació emocional a les escoles a partir de dinàmiques és una forma per potenciar la gestió emocional dels nostres infants, una necessitat molt real que es veu cada dia a les aules perquè tenen problemes per gestionar les seves emocions, problemes d'autoestima, d'inseguretat, entre altres, i per tant creiem que treballar l'educació emocional des de les escoles i des de la infància és una forma de prevenció a malestars i problemes que poden sorgir en l'adultesa. I també remarcar que nosaltres, com hem fet un treball amb parelles mentores, un aprenentatge col·laboratiu entre els diferents participants, això és una molt bona forma per potenciar no només l'educació emocional, sinó també les relacions socials que es tenen entre uns i els altres, ja que creiem que és important promoure les dues coses perquè tot allò social i emocional formen un conjunt inseparable i essencial pel desenvolupament de les futures generacions. I res, ja per acabar volíem donar-vos les gràcies per aquest premi i també a la Sílvia Edo per el seguiment que ens ha fet durant tot aquest curs. I moltes gràcies. Molt bé. En aquest cas d'un altre àmbit de coneixement, que és la ciència i tecnologia dels aliments, del grau del mateix nom, l'estudiant premiada és la Caral García Vila, que va fer un TFG que es diu el Psyllum com a ingredient per millorar la textura i el perfil nutricional del pa sense gluten. La tutora va ser la Núria Aguilar Puig i l'entitat que va acollir el TFG va ser l'Associació de Celíacs de Catalunya. Bé, doncs, se'm sent bé? Primer de tot, també donar moltes gràcies pel reconeixement que ha tingut el meu TFG. El fet d'haver realitzat un TFG en format APS ha permès enriquir la meva mirada professional pel simple fet que trobo que és una molt bona manera de començar a enfocar el meu futur laboral, ja que com a professionals del sector haurem de treballar en tasques que busquin resoldre problemes reals i que prioritzin resoldre necessitats socials. També és una molt bona oportunitat haver treballat amb l'Associació de Celíacs de Catalunya perquè m'ha permès veure altres maneres de treballar en un àmbit extern a l'àmbit educatiu
i començar a crear contactes dins de l'àmbit professional. En quant a l'impacte que ha tingut el meu servei, recau completament en el col·lectiu de persones celíaques i amb altra sensibilitat al gluten, ja que aquestes no només pateixen els efectes físics de la malaltia, sinó que també psicològics i econòmics, ja que en molts àmbits de la seva vida poden sentir sentiments de discriminació o frustració, ja que no disposen de les mateixes opcions que la resta, i donant visibilitat a aquesta problemàtica i solucions podem ajudar a disminuir aquest problema psicològic o també ajudar a disminuir la bretxa de preus que hi ha encara avui dia entre els productes sense gluten i els productes convencionals. I moltes gràcies a la meva tutora per l'ajuda que m'ha donat al llarg del treball, al meu tutor de l'associació i a la meva família pel recolzament al llarg del procés. Moltes gràcies. Molt bé. Del grau de veterinària, la premiada és la Laura Fuentes Moyano amb el treball Millora del benestar animal de l'explotació ramadera de l'equipament educatiu de Can Coll, que se situa en el Parc Natural del Serra de Collserola, que és l'entitat que n'ha fet l'acollida, i el treball ha estat tutoritzat pel Pol Llong i Obiols. Bon dia i moltes gràcies per aquest reconeixement. El meu treball de final de grau tractava sobre millorar el benestar animal d'una granja, d'un centre d'educació ambiental. Vaig realitzar una valoració objectiva i quantificativa de cadascuna de les espècies i després, posteriorment, propostes de millora de les deficiències detectades. Han sigut 8 mesos de fer una comunicació assertiva amb el centre, fent reunions, i després plantejar-me com poder solventar les necessitats socials, de temps i dedicació, d'anar constantment al centre per poder fer aquestes valoracions i també de fer molta recerca. També anecdòticament han sigut 8 mesos d'estar barallant-me amb els ànecs i les gallines per intentar agafar-les, d'intentar establir un contacte a la somera, que m'ho va posar molt difícil, de ser perseguda per les truges i d'estar a acabar el matí amb la roba plena de fang. Però en definitiva ha sigut estar gaudint d'aquest procés, d'aquest projecte. Aquest treball, a part dels coneixements teòrics sobre aquest àmbit, també m'ha portat poder treballar amb valors que jo considero que són més rellevants i que m'enriqueixen com a persona, com per exemple l'autonomia, la confiança en mi mateixa per prendre decisions i també mantenir-me fidels als meus principis. Gràcies. Sí, a continuació tenim dues premiades que no han pogut acompanyar-nos avui, però que ens han enviat un vídeo, a veure si funciona. La primera és l'Anna Aparicio, que és del grau d'educació primària, va fer un TFG titulat La incorporació de la dansa dins l'aula ordinària, tutoritzat per l'Anna Ferrés Llobet i que es va fer en el marc de l'escola Pere Anton. Jo crec que sí fas... No, si continua el següent pantalla, no. I un enter o un... Necessitem el tècnic. Està aquí el Jofre o no?
Disculpeu, no sé on és. En tot cas, continuem amb la següent premiada, a veure si amb la següent hi ha més sort, i si no, continuarem el lliurament de premis. La següent premiada és de la Facultat de Traducció i Interpretació, concretament del grau de Traducció i Interpretació. La premiada es diu Lina Tarrui i el projecte es diu Proyecto de Aprendizaje y Servicio en el contexto de la mediación social e intercultural mediante la enseñanza del castellano. La tutora és l'Olga Torres Ostenc i el centre que va acollir el TFG va ser la plataforma d'entitats de Roquetes a Barcelona, que es diu Centre Ton i Guida. I aquí tornem a estar igual? I això que ho deixem, no? Bueno, disculpeu que l'únic moment que ha sortit en Jofre és just quan hem tingut els problemes tècnics. Doncs, si us sembla, continuem per la part de premis. Mireu, tots els àmbits de coneixement que s'imparteix docència a la UAB s'agrupen en 4 grans àmbits. Hi ha l'àmbit de biociències, ciències i tecnologia, hi ha el de ciències de la salut, hi ha el de les ciències socials i jurídiques i finalment hi ha el d'art i humanitats. Aquests són aquests grans àmbits de coneixement. Llavors el que hem fet és, com es fa ja amb altres premis que institueix la universitat, hem escollit 4 de les premiades en cada un d'aquests àmbits per poder-los reconèixer. Llavors el que farem, això ja ho hem dit abans que no ho sabíeu, el que farem serà dir qui ha estat la persona premiada de l'àmbit de biociències, de les ciències de la salut, de les socials i jurídiques i d'art i humanitats, i si són aquí doncs els demanarem que pugin i se'ls farà l'entrega del diploma, que com deia va associat a un premi, en aquest cas econòmic, de 250 euros. Doncs va, això si us sembla, comencem. De l'àmbit de biociències, ciències i tecnologia, la premiada és la Paula Ezpeleta Díaz. Molt bé. Continuem per l'àmbit de ciències de la salut. La premiada és la Caral García Vila. De l'àmbit de ciències socials i jurídiques, la premiada és l'Anna Ferrés Llobet, que no hi és, que no els que havien de veure el vídeo. I per últim, tampoc de l'àmbit d'arts i humanitats, tenim la Lina Tarrui, que tampoc no hi és, que és el vídeo que havíem de visitar. Molt bé, doncs amb això donarem per acabat el lliurament. Insisteixo que això és una feina conjunta de molta gent, moltes felicitats a les premiades. Us demanem, sisplau, que quan acabem fem la foto de família, sisplau, i a la Maria... Bueno, jo ara, se suposa que he de fer el discurs de Cluenda, no farem discurs, estic una mica farta de discursos, sinó que he pensat que com que ja és la 4ª jornada i ja tenim una comunitat APS a l'Autònoma i molts de vosaltres formeu part d'aquesta comunitat APS, el que he pensat és donar-vos alguna informació que es pot resultar interessant de novetats relacionades amb l'APS a l'Autònoma i en general. I parlaré de 2 fites, una que és més circumstancial i una altra que és més estructural. I la primera és, ja hem fet esment abans, que aquest any, al gener, es va celebrar el Congrés Nacional i Internacional d'APS, que estava organitzat per la xarxa APSUCAT, que són totes les universitats catalanes, que la seu va ser un espai de l'Autònoma, la Casa de Convalescència de Sant Pau. El lema del congrés era l'impacte de l'APS i es va treballar
l'impacte de l'APS en els estudiants, en el professorat, però també en el territori i en les entitats. Jo vaig estar, no vaig participar, vaig assistir i realment va ser un congrés interessantíssim. Allà és on vaig sentir a la Berta, ens hem portat aquí a aquesta jornada un trosset d'aquell congrés perquè teníem a la Berta com a ponent i també els pòsters que van presentar, alguns dels pòsters que es van presentar des de la UAB. Va ser un congrés amb 300 participants, 200 pòsters i comunicacions i va ser molt interessant perquè a la inauguració del congrés es va convidar, van venir tots els rectors de totes les universitats, es va fer la pregunta de què farien a la universitat per impulsar l'APS en els pròxims anys i va ser interessant sentir el que deien els rectors. I la participació de la UAB en aquell congrés va ser bastant significativa, molt al comitè organitzatiu i científic, però també es van presentar 13 pòsters d'estudiants i de professorat i 3 comunicacions i concretament el grup d'innovació en APS de l'Autònoma va presentar l'estudi Impacte social de l'APS universitari i anàlisi dels programes de la UAB, que eren les conclusions a les quals havien arribat després d'analitzar 53 experiències d'APS que havien tingut lloc a la UAB del 2019 a 2021. Suposo que això és una cosa que es pot fer, si algú té interès en consultar-ho, li podem passar. I l'altra qüestió que us volia comentar, l'altra notícia, és que aquest any hem donat una passa més en la institucionalització de l'APS a l'Autònoma, que el que hem fet és que l'equip tècnic que dona suport a l'APS, que fins ara estava a la Fundació Autònoma Solidària, s'ha integrat a l'Oficina de Reptes de la Universitat Autònoma de Barcelona, una mica amb la idea que en aquesta oficina el que farem és rebre les demandes del nostre entorn i llavors ara mateix està l'equip de l'APS treballant conjuntament amb l'equip de reptes de l'Autònoma i a través d'aquí seria una porta d'entrada, aquesta oficina seria una porta d'entrada, aquests equips treballen conjuntament i el que fan és analitzar i veure què es pot canalitzar com a APS i què es pot canalitzar com a aprenentatge basat en reptes. I només dir-vos que l'aprenentatge basat en reptes i l'aprenentatge servei tenen en comú, tenen una connexió evident, que és totes dues són experiències d'aprenentatge que connecten a la universitat amb el seu entorn i que són el tipus d'experiències d'aprenentatge que ens interessa promoure aquí a l'Autònoma perquè són experiències que promouen l'aprenentatge significatiu, que tenen aquest valor pràctic, aquesta aplicació del coneixement i que fan això que deia abans el degà en el començament de la jornada, de fer la transferència de la devolució a la societat, a més col·laborant amb la societat per generar coneixement. Llavors, això és el que us volia explicar. I també m'han dit que sembla que t'has quedat un. No, que havia d'explicar què és el que venia a continuar. Ho tinc aquí. Aquí acabem i us explico què és el que queda de la jornada. Ara no sé l'hora que és exactament, però en principi anem perfectes. Queda un minut perquè comenci el taller APS i Justícia Global que es fa a l'espai Comtec, que està a la planta 2 de l'hemeroteca, ara anirem plegats quan sortim. El taller està conduït per Brenda Bar i per Maria Monsó, que Brenda Bar és la coautora de la guia APS Justícia Global, i Maria Monsó és de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona, que ja fa molts anys que col·labora amb nosaltres en aquest projecte APS. I a la 1 té lloc la Fira d'Entitats, que també és un clàssic de les nostres jornades en APS. Hi haurà un pica-pica, que normalment està molt bo, i que serà a l'espai davant de la facultat, sortint per la porta de la planta 0. I aquí és on trobareu exposats els pòsters que us deia abans. Així que ho deixem aquí i continuem. Ens movem.